podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. Hola a todos, sean bienvenidos a otro episodio de su podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. El día de hoy, complacidos, felices, con varios hermanos en la casa de invitados. Tenemos desde Panamá al señor José Ramón Maurice Oluo Shemey. Tenemos desde Miami al Oluo Miguel Oluo Beate, segunda visita que nos hace a nuestro podcast. Al hermano Rafael Ciso Oluo Juan Osvara y al doctor Enrique Orozco Rubio Oluo Gundatasia, que es parte de esta familia incondicional desde el día cero. Estamos todos reunidos para conversar sobre un tema muy importante, ya que estamos en vísperas de el comienzo del 26. Todos los procesos ceremoniales que se llevan a cabo para determinar las distintas letras del año que sacan en el mundo. Vamos a conversar sobre este tema y quisiera que profundicemos junto a los hermanos de manera amplia sobre este tema. La letra del año no nació como se piensa en el calendario gregoriano ni en fechas heredadas del catolicismo. Ese calendario fue impuesto por Europa y por la iglesia. Nada que tiene que ver eso con nosotros en nuestro culto de Orisha Ifá, y no responde al orden natural ni espiritual que Ifá estableció desde los comienzos. Podemos ver que Ifá fue muy preciso y los hermanos en la isla de Cuba, por ejemplo, hay un camino que narra el Odu o Bealara o Betua, que fue un camino que dejó Miguel Febles, donde se determina la letra del año en el mes de junio con el solsticio de verano. Esto es muy importante que lo hablemos, porque nosotros como IFA nos adaptamos como estamos en Occidente a cómo se vive en Occidente. Comenzó el 1 de enero, el día 1 del año, y determinamos nuestra vida de esta manera. Por supuesto que IFA va a hablar igual siempre, sea en junio o sea el 1 de enero. Pero hay que explicar los comienzos. Me encantaría que la introducción sobre el origen histórico de la letra del año en Cuba me hablara el Oluo Enrique Orozco, por favor. Bienvenido, Oluo. Oye, buenas noches, Heriberto. Gracias por la invitación y gracias por la presencia del resto de los hermanos. A ver, mitológicamente, la letra del año tiene su origen, está muy vinculado a un festival tradicional propio de las sociedades agrícolas yoruba, que es la vinculación al tubérculo conocido como el ñame o ichu en lengua yoruba. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, y es que la cosecha del ñame en tierra yoruba se produce precisamente con el cambio de solsticio en el mes de junio, y es cuando los ñames viejos ya están maduros para ser recolectados y los nuevos están listos para ser sembrados. Pero ese proceso en Occidente tuvo otra significación. Es decir, realmente para nosotros, los que vivimos de este lado del mundo, sabemos de que el ñame normalmente se nos da en el mes de diciembre y se ha vuelto parte de la comida o de la culinaria tradicional de los festejos de fin de año y de las cenas propiamente de las personas de este lado del mundo, ¿no? Y por eso decía, esa diferencia que deja marcada el Odun o Betua estaba precisamente por el vínculo a la siembra, la recogida y la nueva siembra del tubérculo del ñame. En términos históricos, bueno, para poder hablar de la letra del año, indiscutiblemente hay que hablar de don Remigio Herrera Ardeshina, que en la década del 1830, acompañado de un conjunto de hombres valerosos de aquella época, como lo era Márquez García, Oluberey Cocó, Eulogio Gutiérrez Tatagaitán, José Carmen Batista, Salvador Montalvo, Bernardo Rojas, un grupo de hombres que fueron los que iniciaron este camino de conjunto con Ardeshina en la década del 1830, reitero, y comienzan a hacer las primeras adivinaciones que en un primer momento tenían una idea muy marcada para el territorio donde vivían ellos, que era la capital del país, en este caso La Habana,
y que luego se hace extensiva a todo el país. Por supuesto, esta no fue la única letra que en el devenir histórico se ha ido manifestando. Hay otras letras que en Cuba han ido apareciendo y tienen una cronología bien importante. En el año 1902, si no me equivoco, Ardechina enferma, entra en un proceso de una salud muy delicada y deja de la mano de Bernardo Rojas Torres, y te entendí, y de Tata Gaitán todo el tema de la letra del año. Y esto aquí es un momento importante de la historia, porque luego Tata Gaitán decide tomar un rumbo diferente que el que hasta el momento venían manteniendo junto con Bernardo. Bernardo crea toda una estructura que después se conoce como el famoso Vaticano de Ifá, con su casa conocida como el Vaticano, y allí suceden cosas bien interesantes que podemos introducirnos. Pero no fueron solamente Tata Gaitán y Bernardo Rojas, también Secundino Crucé, Bernabé Menocal, Quintín León y José Asunción Villalonga fueron parte de los babalaos de la nueva oleada que se incorporan a todo este trabajo espectacular de la letra del año. Ardechina en el año 1906, junto con Bernardo, te decía, a la muerte de Ardechina, asumen todo lo que tiene que ver con el tema de la letra del año. Y ocurre algo bien importante en la casa de Bernardo Rojas, ¿no? Y es que Bernardo Rojas da pie a la creación de una institución conocida como la Asociación de la Luz de los Hijos de San Francisco de Asís. Esta asociación o esta agrupación tenía el objetivo de ser una institución cívico-religiosa. Y esto es un término bien interesante, ¿no? En 1936, Bernardo la inscribe y aquí suceden cosas importantes. ¿Por qué? Porque muchas de las financiaciones de este proceso de la letra del año precisamente salían de la vinculación de esta institución con la iglesia de San Francisco de Asís. Y esto llegó a tener tanto poder y tanta pegada que muchas figuras políticas importantes de la época fueron importantes donadores para la realización de esta letra del año. Y la procesión que hacía Bernardo con toda su gente en la iglesia de San Francisco en La Habana llegó a ser de un impacto tal que en vez de una misa llegaban a darse inclusive en el día 2 misas, y entonces se recogía todo el dinero de estas misas y pasaba a ser inmediatamente parte de los fondos que subsidiarían luego el tema de la letra del año. Y aquí viene una hibridación importante entre la figura de San Francisco de Asís y Orúmila. Es decir, anterior a esto no hay vestigios históricos de que existiera esta hibridación, sino que es a partir de la figura precisamente de Bernardo Rojas que empieza a ver esta hibridación con un sentido político, con un sentido de posicionar nuestro sistema religioso y sobre todo posicionar su casa religiosa en un estatus importante dentro de la sociedad de la época. En el 1925, entonces, creo que fue con la consagración de Catalino Sevilla, en el 1924, Tata Gaitán en Guanabacoa prepara todos los elementos para la creación de la letra de Palmira. Y es una de las segundas letras más viejas. En el 1987 nace entonces la del grupo organizador de la Casona, es decir, la letra de Miguel Febles Padrón, que como ellos le han denominado, y en el 1992 surge la de la Asociación Yoruba de Cuba. A manera, a grosso modo, es lo que te puedo compartir más o menos de la cronología de cómo fueron surgiendo algunas de estas letras, mi hermano. Déjame, Olu Enrique, de aportarte algo en la raíz de la muerte de Miguel Febles en diciembre del 86. Luego de la muerte se reúnen sacerdotes. Por ejemplo, estuvo la dirección bajo Fran Cabrera Obeché, Lázaro Cuesta, Lázaro Marchetti. Ellos fueron los principales que arrancaron con ese proyecto a partir ya del 87, como lo dijiste. Olu Toto, ¿usted quisiera aportar algo a la introducción de la letra en Cuba? Bueno, la letra en Cuba, como lo dijo él, acá el Abude, correcto, pero
¿qué agregaría yo? Dice que siempre en Cuba hubo letras del año. O sea, que siempre hubo grupos más chicos, los cuales sacaban su letra para su EB, para su cofradía, para su gente, y la letra se hizo ya mayoritaria en el momento que, ¿cómo se llama? Bernardo Rojas. Bernardo. De Bernardo Rojas empezó a sacar la letra, ya se hizo mayoritaria, pero siempre hubo letra. Cada vez sacaba su letra, cada casa sacaba su letra, Alfredo sacaba su letra por su lado, Arturo Peña sacaba su letra por su lado, Guillermo Castro, o sea que siempre las cabezas religiosas de Babalabu en su jefe, en sus casas, en su territorio, ellos sacaban letras, que siempre hubo variedades de letras en Cuba. Pero estas variedades de letras eran únicas y exclusivamente para ellos y para su ahijado. Ya después fue que se fue haciendo mayoritaria la letra. Por ejemplo, nosotros los homotecunes sacamos letras a partir de que murió Alfredo Rivera. Mi papá fundó la cofradía Homotecún y de ahí empezamos a sacar letras desde el año 85 hasta la fecha que se fundó la cofradía en el 85 hasta la fecha. No hemos dejado de sacar letras del año. Así que nosotros como grupo pequeño sacábamos letras antes que la Asociación de Cuba, porque la asociación se fundó en el 92, antes de Ile Tuntún, que se formó después, y antes de muchas asociaciones grandes, ya estábamos los chiquitos en una continuidad de esa letra del año. Que siempre en Cuba hubo letra del año, siempre en Cuba se reunieron los Babalabu para hacer letra del año. En diferentes lugares se reunían los de Matanza, los de Palmira, los de La Habana, los de Pinar del Río, en grupos pequeños y sacaban su letra para sorber. Así que la letra es una cosa que en Cuba siempre se hizo y siempre funcionó como tal. ¿Y puedo hablar acá entre nosotros? Sí, cómo no. Quería acotar lo siguiente. La letra del año en África se hace en junio, basado en la cosecha del ñame y el solsticio de junio. Saben que el solsticio de junio es un día en el cual el día es más largo que la noche. Pero también existe el solsticio de invierno, que es en diciembre, que es el 20 al 21. Por eso yo creo firmemente que nuestros ancestros tomaron diciembre para sacar su letra del año porque conocían de ese solsticio. Son dos solsticios al año. Uno que es en junio, que es el de verano, uno que es el de diciembre, que es en invierno. Los dos duran un día. Entonces creo firmemente que nuestros ancestros tomaron el 1 de enero aplicándose ellos el solsticio de invierno, aplicándose ellos la cosecha de la caña, que empieza a cosecharse a finales de diciembre, y a su vez aprovechándose de que los amos, los dueños, los patrones estaban entretenidos en sus fiestas carismáticas de Año Nuevo, de Navidad, de Niño Dios, y entonces ellos aprovechaban esa oportunidad para poder sacar la letra del año en enero. Es lo que yo, según lo que he visto, lo que he leído, lo que he buscado, buscaron el solsticio de invierno, que igual allá buscaron poderlo hacer en el momento en que sus patrones estaban ocupados y buscaron como producto en Cuba la caña de azúcar, que es lo más grande que hay, que es la que favorece a todos los cubanos y que es el producto por el cual vive Cuba, producir caña de azúcar. Entonces, nuestra gente en esos tiempos sí fueron inteligentes, sí fueron sabios, sí pudieron sincretizar en un momento dado para poder salvar. Ahora, ya el sincretismo, ya sabemos, todos lo conocemos, pero en aquel momento hubo un papel importante para salvaguardar la creencia, para poder sacar esa letra de año el 31 para primero, para cuando el 24 y el 25 de diciembre esta gente estaban cenando en sus mesas, ellos estaban sacrificando su chivito, su carnero y sus cosas. Por eso es que la letra del año lleva un proceso amplio, que no es un día, puede ser un mes,
25 días en todo el ceremonial que lleva para la apertura final el día primero. Quería por lo menos hablar sobre eso. Ya puede poner. Muchas gracias, Oluo, por ese aporte muy interesante. Oluo Miguel quiere aportar algo sobre los antecedentes históricos de la letra del año en Cuba. Completamente de acuerdo con el doctor Orozco y con el Bon Toto Chemelli. Justamente sí tengo conocimiento desde que antes de generalizarse siempre existió a nivel de casas, lo que hoy conocemos como el B también, ¿no? Casa, grupo, familia. Empezó de manera pequeña y después entonces la necesidad de expandirla fue la que buscó esa unión entre los babalaos de la época que al final terminaron uniéndose y realizando dichos rituales. Lo demás queda como historia, como bien explicó el doctor Orozco, y como llegó hasta nuestros días como tal. De hecho, hoy en nuestros días aún se siguen conservando, aunque hay una dualidad muy fuerte entre la letra de la casona y la letra de la Sociedad Yoruba de Cuba. Recuerdo que tenía yo alrededor de 9 años de o sea, estamos hablando del año 99. Tuve la dicha de estar presente cuando se intentó unificar una sola letra. Y ahí habían babalaos de la talla de Frank, estaba el difunto Espidio, estaba Lázaro Cuesta justamente que interpeló, estaba Víctor, el difunto Castañeda, que era en aquel momento el presidente de la Sociedad Yoruba de Cuba, estaba el difunto Bebo Padrón, o sea, había un buen número de babalaos presentes ahí. Yo afortunadamente tuve la dicha de participar. Pero ¿qué pasa? Que al final, después de la interpelación que se hizo, no se llegó a un acuerdo y desgraciadamente tenemos que decirlo así, porque habían intereses personales que no en un momento determinado dejaban fluir esa unión y entonces, como bien plantea algún que otro orden difao o el mismo ICAO de mí, el comercio también suele dividir a los hombres y entonces si se toma sin molestar a nadie desde el punto de vista real que se tomó, los intereses no llegaron a tener una unión afín. Y entonces, por ende, desgraciadamente no se tomó en cuenta. Y creo que a partir de ese momento surgió como lo que para muchos es conocido como la competencia de la letra del año. O sea, y digo competencia, ¿por qué? Porque es el verbo que realmente usa la población, que realmente usan los iniciados en IFA, los iniciados en Sumano Orula, los iniciados en Orisa. Siempre hay por esta época, hay una crítica muy fuerte al respecto de esto. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué una sola letra? ¿Por qué no guiarse por aquí? ¿Por qué no guiarse por allá? Y entonces, de ahí viene esa derivación de incongruencia que en un momento determinado tenemos que asumir que los únicos culpables son las determinaciones personales a favor de los hombres, no lo que IFA en un momento determinado ha querido unir. Ambas son respetadas porque ambas están hechas por babalaos que tienen conocimiento, tienen peso, tienen años. Estuve justamente participando en la letra de ese año hice los rituales del Orisaoco, los hice yo personalmente. Se me dio justamente la confianza, aún siendo un babalao pequeño, y pude realizarlo. Pero después yo mismo medio que me decepcioné por esa falta de unión, porque quería haber visto esa unión, porque yo decía, con tantos babalaos de tanta talla, de tanta trayectoria, si esto se une, pues esto es un boom. Entonces sí podríamos poder llamarlo una letra nacional. Nunca he estado de acuerdo en mi plano personal y respeto la opinión de todos, de que sea una letra como se expone, de Cuba y para el mundo. No. Como bien plantea, es de Cuba, en el lugar donde se haga, para los que sigan esa letra, pero no para el mundo. Porque justamente no podemos expandir desde una sola posición una letra hacia el mundo cuando no hay una unificación. Si tuviéramos una unificación de participantes, de practicantes, de todas las partes del mundo donde IFA es conocido y aplicado, ahí yo estoy de acuerdo. ¿Me entiende? Pero de otra manera no. Y es mi punto de vista, respetando el criterio sin ofender a nadie. Es
dando mi modesto criterio basado en lo que veo y en lo que he ido conociendo hasta ahora. Es mi opinión. Estamos hablando ahora de la llamada letra de año para un país y para el mundo. Pero no estamos desacreditando a IFA porque para nada. IFA no necesita de más defensa, no necesita que nadie lo defienda. IFA se defiende solo, sino para cuestionar la narrativa que hemos construido alrededor de esta. Yo una pregunta frontal, a ver si de verdad nosotros creemos esto. Hagamos la siguiente pregunta, hermano. Y tal vez sea una pregunta infantil, pero creo que es profundamente incómoda. ¿De verdad creemos que una nación que no vive IFA está regida por una letra de IFA? ¿Qué opina, doctor Orozco? Esto es un tema bien interesante y esto empieza a entrar ya en un terreno bien complicado. El problema es que esto obedece siempre hay que volver a la historia. Es decir, como bien dijo el hermano Toto Chemello ahorita, esto empezó desde adivinaciones en muy pequeño formato a adivinaciones de familia, adivinaciones de linajes y luego a la adivinación para todo un país. Pero hay que tener en cuenta que hasta la década de los 50 y los 60 empezó un flujo migratorio importante de cubanos a diferentes partes del mundo. Bien, sobre todo los artistas, que eran los que más tenían posibilidades de llevar las cosas religiosas de nosotros a muchos lugares y fueron grandes difusores de nuestras prácticas, ¿no? Y muchas personas estaban vinculadas de manera directa, mantenían el vínculo con sus casas de IFA y con sus casas de Orisha en Cuba. Y en aquel momento, como no existía ese número de instituciones en los lugares donde se desarrollaron estas migraciones, por supuesto que de alguna manera todos se mantenían dependientes y expectantes de lo que pasaba en Cuba, porque esa letra en aquel momento histórico respondía a los intereses de Cuba, pero a la vez de los intereses de la familia y sus derivados expandidos en diferentes lugares del mundo. Pero ya hoy, hay un contexto muy diferente. IFA ha dejado de ser etnonacional, IFA ha dejado de ser de una nación en específico, de un grupo de personas específicos, y se ha convertido en un sistema de creencia universal. Es decir, ya hoy hay términos que se nos van quedando pequeños. Los términos afro tal, afro más cual, ya se nos van quedando pequeños. Se nos van quedando pequeños porque indiscutiblemente estamos vivenciando una religión que tiene principios universales y que tiene tanto valor lo que se hace en México como lo que se hace en Cuba, como lo que se hace en Panamá, como lo que se hace en Venezuela, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Bien, IFA ha dejado de parecerse un tanto a sus orígenes para parecerse más en los lugares en que ha echado raíces y que ha crecido y ha tenido nueva manifestación. Entonces, eso ha dado a una independencia ritual en estos lugares donde han habido desarrollo de estas prácticas, y hoy decir que hay una práctica de Cuba para el mundo me parece algo utópico. ¿Bien? Excesivamente abarcador. Y más cuando ya hay babalaos competentes, con conocimiento, con preparación, con linajes establecidos en todos estos lugares. Entonces, seguir dependiendo de esa letra y llamarle a esa letra de Cuba y para el mundo, se vuelve un problema. Y se vuelve un problema en la actualidad para el mismo Cuba. Pero eso es un tema que no quiero todavía adelantarme, porque el tema Cuba me imagino que en algún momento de manera particular lo toquemos, pero me parece algo utópico hoy realmente querer ser tan abarcadores cuando realmente todavía nosotros no hemos sabido resolver nuestras propias problemáticas internas. Entonces, pretender poner orden en el mundo cuando la casa nuestra todavía necesita estar en orden me parece que es demasiado ambicioso y demasiado abarcador, ¿no? Es que hay un punto importante ahí que quiero aportar, que
que Ifá no es un simple clima espiritual que flota en el aire y donde llega ya llegó Ifá. No. Ifá es un sistema que exige escucha, disciplina, sacrificio, ética y corrección de conducta. Si todas estas cosas no convergen, no vas a ver resultado de letra, ni de voz, ni de ningún tipo de eventualidad espiritual. 100%. 100%. Y es un tema bastante rico para hablarlo en este podcast, ya que, como decía el doctor Enrique, Ifá se ha ido expandiendo y ya la letra que se saca en Cuba no podemos decir que es una letra para todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que para que exista Ifá no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Tienen que haber bases sólidas, un templo, un líder y Babalawo con toda la experiencia para poder llevar a cabo todas las ceremonias previas que se hacen y todo el ritual, toda la parte ritualística que lleva a esta ceremonia. Me gustaría, por ejemplo, aportar sobre la parte de animista de nuestra religión. Antes de hacer la letra del año, antes de extraer el Odum, tenemos que ir a diferentes posiciones donde sabemos que ahí hay energía, hay alma, hay espíritus que habitan este lugar y hacer diferentes sacrificios, adimuse, ofrendas para apaciguar, para traer esas bendiciones, esa energía a nuestra casa religiosa, llámese templo, y poder extraer un Odum que es el que va a hablar para la región, el país donde estemos nosotros haciendo esta ceremonia. Es muy importante saber el por qué, a pesar de haber diferentes tipos de manifestaciones a través de diferentes tipos de oráculo de Ifá, el Ikin Ifá. Recordemos que en el Odum, por ejemplo, y dile que todos los oristas, todos los irúmoles se reunieron y determinaron que Orunmila iba a ser el jefe, iba a ser el hierofante que iba a llevar la voz de Olodumare, Dios para toda la humanidad. Entre otras cosas, Orunmila lleva ese bastón, lleva ese mando para que todos los orisas hablen a través de él. Correcto. ¿Algún aporte de Lugo? Toto, ¿quiere aportar algo? Voy a hacer un aporte. La letra del año en Panamá consiste en lo siguiente. Finales de noviembre hacemos un cierre de año, hacemos un DAFA. Nosotros hacemos 3 DAFA al año. Apertura del año, una vista a mediados de año en junio que sustente y que nos vaya diciendo cómo va el año o cómo nos fue y cómo va el otro, y el cierre en noviembre de fin de año. Ese cierre en noviembre, ¿qué hacemos? En primer lugar, preguntamos todas las posiciones habidas y por haber. En primer lugar, las posiciones mandadas por el Odumare, la loma, el río, el mar, la ceiba, qué sé yo. Y después las posiciones que también son infinitas, creadas por el hombre. Mandamos a Dimuse a la iglesia, ofrenda a la línea de tren, al hospital, a la policía, a las entradas, a los ríos, a los mares. Ocupamos las 4 esquinas, el acantilado, los 4 vientos, el techo, una serie de 32 posiciones entre las creadas por el Odumare y aquellas creadas por el hombre. A esas posiciones preguntamos una por una qué es lo que lleva, qué es lo que se le da. No podemos decir sí o sí no, hay que darle algo, hay que entregarle. Entonces el Babalawo que lo hace puede coger 4 posiciones o 3, debe dar coco antes de poner la ofrenda, el adimú, el sacrificio, y dar coco después y mandarlo al seno de la cofradía seno LB, cumplida la tarea. También se preguntan todos los orisas. A todos los orisas se le hace un sacrificio. Se hace el aguán de San Lázaro, se hace el aguán de Olokun, se hace la comida específica que se le da a Orichaoco, se le da de comer a Egun, a todos los ancestros babalawos, con todo lo que ustedes saben que lleva desde su árbol, papá. Trato de poner siempre un promedio de 47 a 53 platos diferentes.
para que los 43, 44, 45 personas que participen, cada uno le ofrenda un plato ahí al cotuno por oro. Y los platos en un momento dado, cuando se le da la comida a ellos, son infinitos. ¿Por qué son infinitos? Porque le estamos dando de comer ahí a nuestros ancestros, a Alfredo, a mi papá, a Tata, a Octavio. Y cada uno de ellos tenía un vicio, una comida. Entonces, si te acuerdas, se la ofrendas ese día. Y todos ellos fumaban, entonces hay que ponerle tabaco, el que le gustaban los licores, hay que poner los licores, lleva sus flores, por ende. Entonces yo trato de abarcar lo más posible aquellas costumbres, aquellas cosas que nuestros ancestros en vida les gustaban en un momento dado y que caben en esa ceremonia. Porque hay cosas que quizás hacían y no caben. Otra de la ceremonia que hacemos. También cogemos un día para darle de comer a las diferentes deidades, como son a las Iyamí, a los ancestros de la noche, a Eleniní, a Ibugueré, a Tenteorum, a Orum, y buscamos todas esas deidades aisladas y las ponemos y les sacrificamos y le damos cuenta de lo que vamos a hacer. Tenemos los aguanes, el Olocum, el aguán de la comida de Richaoco, el aguán de San Lázaro, que es inmenso y bien bonito y que está en las redes. Tenemos la comida que está en las redes también. Allá el día 30, después de haber cumplido con todas las deidades, las que tienen ícono y las que no tienen ícono. Porque hay muchas de estas deidades como el Leniní no tiene ícono. Las Iyamí no tienen ícono. Los ancestros de la noche no tienen ícono. Ese hecho de la calle que molesta no tiene ícono. El que sabemos que montamos es de nosotros. Por eso es que está en la calle perturbando no tiene ícono. Entonces tratamos de abarcarlo todo. Entonces el día 30, como es lógico, le damos a Echu, que comió el día que le dimos a Changó Ranife, comió el día que le dimos a Ekun, comió a Chicuelú, el día que le dimos a Olocum y a San Lázaro, come el Echu. Él come siempre. Entonces el día del 30 se le da su chivo a Echu, empezamos con Echu, se le da su aburea a Orula, se le da su atención completa a Odúa y terminamos con Olofin. Ya descansamos el 31, en sí la casa donde se va a hacer la ceremonia, que es la mía, es la que más trabajo tengo porque tenemos que preparar todas las cosas. Bajamos siempre Odúa el 31, lo ponemos bien bonito, le ponemos de todo lo que tiene que ver con Odúa, asistimos a Odúa el 31 y esperamos el día primero. Entonces el día primero lo que hacemos es, ya saliendo el sol, un ceremonial anangareo, antes de poner su jícara y poner para fortalecer la espiritualidad de Olorum y la ancestralidad de los ancestros y de la bendición que pueda traernos del cielo todos esos ancestros y todas esas deidades. Y después ya vamos a Tefá. No critico en un momento dado aquellos que sacan la letra de madrugada, porque yo lo digo que bueno, nosotros esperamos a que salga el sol, pero aquellos que lo hacen de madrugada creo que pensarán en el solsticio de invierno y como es de noche la sacarán de madrugada, pero nosotros los motecunes esperamos a que Olorum nos ilumine, nos alumbre, nos abre el camino y entonces ¿qué hacemos? El nangareo temprano, después el nangareo todo el ceremonial y sacamos esta letra del año basada en todo lo que hacemos durante el mes de diciembre. O sea que el mes de diciembre, los fines de semana en Panamá son ocupados o el sábado o el domingo o los 2 días, haciendo una ceremonia diferente. Que agregué yo para mañana, pero eso es por mi familia y dándole un respeto a las mujeres, a las peterbices. Mañana se va a realizar una misa de cierre. Estoy dando el honor de que se sienten, de que trabajen sus espíritus, de que nos den algún consejo que sea afín con el del día primero. Si no es afín, no vale el consejo del espíritu. Si es afín, se lo aceptamos. Pero ¿qué le doy yo específicamente? Le doy una oportunidad a que se reúnan las espiritistas, a que se reúnan las apetebices, a que hagan su proceso espiritual, su cierre espiritual, que es muy bonito para el que quiera participar en eso. Yo participo porque yo no bajo nada, así que yo puedo participar en eso. Aparte de eso, soy percusionista.
O sea, que lo mismo que toco la tumba, que el bongo, que los timbales. Soy un percusionista de toda la vida y aquí tengo juego de timbales, tengo los tambores, tengo quinto, entonces le amenizo en un momento dado su cierre, quedó bien con todas ellas, como hizo Beate, haga siempre algo bueno por las mujeres. Bueno, eso es lo que hace Chemey, le dedica un cierre espiritual que va junto a la letra del año. Unos avalados dirán, esto no está en IFA. No está en IFA, porque está en la modestia y en la educación de un caballero. Darle esa oportunidad a las mujeres, a las espiritistas, a que se sientan bien y a que las apoye. Y ahí la mitad son Iyalocha. La otra mitad son Babaloriza. Y la otra son mujeres apetecidas, ya desde el momento que recibió su cofá y se fue a Funcán, ya tiene un rango dentro de la religión, y entonces hay que buscar la manera de hacerles ver de que son necesarias, que necesitamos de su apoyo y que necesitamos de la unión de todos los babalabús, las Iyalocha, los Babalocha, los espiritistas, los paleros, todo, porque todas esas religiones salieron de Cuba. Entonces no podemos llegar a Panamá y echar un lado a los paleros, no, acércalos y póntelos de amigos. No podemos echar un lado a las espiritistas, no, acércalas y póntelas de amigas, porque todas las religiones salieron del mismo lugar, de Cuba, y se esparcieron por toda Latinoamérica. Y en un momento dado, ese palero tiene una mano rula, ese espiritista tiene un Icefá de rula, o ese palero hizo santo, o ese espiritista tiene santo hecho. Entonces, si los unes a todos, Damasano dice, la unión está la fuerza. Entonces eso es lo que yo trato siempre de hacer en Panamá, estar unidos para tener una sola fuerza. Buenísimo eso, ¿ah? Buenísimo eso, buenísimo. Y quisiera aplaudirlo de pie porque eso está muy bonito, todo ese proceso. Y para los personajes que no están de acuerdo con esta praxis, lo sentimos mucho por ellos. Lo sentimos mucho. Miguel, ¿qué quieres aportar al respecto? No, veo mucha coherencia en lo que explicó el Bon Toto Chemey, sé el peso que lleva justamente por lo que hace. Yo no he estado presencialmente ahí, pero he dado mi aporte desde acá. Tenemos una comunicación bastante estrecha y siempre estoy al tanto de lo que él está haciendo. Él sabe que tiene mi apoyo completamente y estoy muy de acuerdo con lo que hace. Y cuando, como tú acabas de decir, existan críticos que no estén de acuerdo, I'm sorry for you. O sea, no hay problema. Simple y llanamente. Así. Hablemos sobre la doble moral espiritual. Y aquí viene la parte súper incómoda. Queremos que IFA tenga autoridad, pero no queremos que nos exija. Queremos decir que la letra se cumplió, pero no queremos decir que no la obedecimos. Queremos decir para el país, pero sabemos que solo impacta a unos pocos. Eso no es espiritualidad, mi hermano. Eso es un uso simbólico de la tradición. ¿Qué me puede aportar, doctor Enrique, sobre esto que le estoy comentando? Bueno, yo recién escribí algo al respecto y algunos tuvieron ideas encontradas, ¿no? Mira, te voy a poner el caso de lo que está sucediendo en la actualidad hace casi 10 años en Cuba. Es decir, desde el 2017, 18 aproximadamente, ya después de la muerte de Manolo Bellono, ha venido suscitándose un fenómeno bien interesante. Las letras habían logrado unificarse un tiempo, Sí. tuvieron aproximadamente como 6 o 7 años unificadas. Después, por lo mismo, el mismo karma que ya habíamos comentado anteriormente, de las posturas individuales y los intereses individuales, volvió la escisión, ¿no? Y vuelven de nuevo a aparecer las dos letras en el campo religioso cubano. Pero en Cuba está sucediendo algo de manera particular. Y es que año tras año, tú vas viendo en cada signo que aparece que el mensaje es reiterativo. ¿Ya? Y cuando IFA está siendo reiterativo en un mensaje, es porque eso no se le ha prestado suficiente atención, con eso no hemos cumplimentado
Y el hecho a veces de repetir un signo una y otra vez nos está llamando a nosotros como religiosos la atención de que hay algo, que hay una lección de vida que nosotros no estamos aprendiendo. Hay algo que estamos ignorando en el discurso de Ifá, o hay algo que sencillamente lo estamos interpretando según las conveniencias del momento y del entorno para querer quedar a favor y bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, y no estamos cumpliendo nuestro rol realmente como intérpretes de la palabra de Ifá, más allá de la política, más allá del entorno, más allá de cualquiera de esos elementos. Y en Cuba ahora mismo, 10 años reiterativos, prácticamente el mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje, y siempre se ha encargado de una manera u otra los medios oficialistas de darle el matiz que han entendido a esa letra del año. Pareciese haber inclusive, fíjate, que hay una apertura en los medios de comunicación masiva con respecto al tema de la letra del año. Yo mismo muchas veces fui llamado por emisoras de radio y de televisión a explicar el fenómeno de la letra del año en Cuba. Y cuando empezaba a hablar verdaderamente lo que exigía IFA que nosotros dijéramos, automáticamente se censuraba el programa y no salía. ¿Por qué? Porque estaban esperando un discurso de IFA sencillamente que complaciera los oídos de quienes tienen el poder y no verdaderamente el discurso de IFA que llevara a las personas al entendimiento, al cambio, a la transformación necesaria que se necesita para poder salir del atolladero en que estamos viviendo en Cuba. ¿Y qué ha ido sucediendo? La práctica es el criterio valorativo de la verdad. Hemos ido viendo cómo una sociedad tan bella en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, de salud, de todas las formas habido y por haber, se ha ido deteriorando cada vez más y cada vez el deterioro es mayor, es mayor, es mayor, y es como si nuestra querida isla hoy estuviese cubierta por un manto negro que no la deja brillar como brilló en algún momento de la historia. Y yo pienso, Heriberto y mis hermanos, con toda responsabilidad lo digo, hay quien quizás no pueda estar de acuerdo, que todo esto viene precisamente porque no hemos sido lo suficientemente honestos para plantear el discurso de IFA con toda la transparencia que lleva y sobre todo no escucharlo, fíjate, interiorizarlo y llevarlo a la práctica, llevarlo con la conducta, llevarlo con los sacrificios, llevarlo con todo lo que hay que hacer a la realidad. Entonces, mientras eso no ocurra, va a quedarse solamente a nivel de algo tradicional que funciona para un grupo X, que son los que asumen con responsabilidad todas las prebendas y las orientaciones que está dando Orúmila. Entonces, hoy prácticamente, fíjate que, disculpa ahí el ruido, hoy prácticamente es más una cuestión de tradición que una cuestión verdaderamente que tenga una aplicabilidad en la vida cotidiana del cubano. Eso es una realidad triste que estamos enfrentando hoy en la isla y ojalá los que nos escuchan tomen verdaderamente con responsabilidad el mensaje de IFA y hagan saber a las instituciones gubernamentales, al pueblo y a todos los que estén implicados cuál es la verdadera conducta a seguir. Porque te reitero, ver tantas veces el Ordun Eyope, que todo el mundo sabe los mensajes claros y precisos que tiene ese Ordun con respecto a todo lo que tiene que ver con la organización de una sociedad, de una casa, de un linaje. Oiga, no es fácil. Y ver Eyope tantas veces como lo hemos visto y bajo las profecías que lo hemos visto, y eso no ha hecho que nosotros tomemos conciencia. Entonces, me parece que vamos a seguir sacando, por lo menos en Cuba, en el caso particular de Cuba, una y otra vez la letra del año, pero las interpretaciones van a ir a favor ya de lo que quieren los que están en el poder escuchar, que sea músico para sus oídos y no para que verdaderamente surta el efecto que debe surtir en la población. Y esto, mira, te pongo un ejemplo y discúlpame que me entienda, la forma de redacción oficial que ahora mismo están utilizando con la letra del año. Si tú te pones a mirar las que han salido desde el año 2016
hasta ahora mismo, hasta la que está por salir, tal parece que son copia y pega una de las otras y que lo único que le cambian es la profecía y el Odum, pero prácticamente todas dicen exactamente lo mismo y todas se inclinan hacia un discurso más bien de corte oficialista. Pero bueno, lo dejo por ahí porque tampoco podemos hacer política de esta temática, pero es importante saber lo que está ocurriendo con IFA ahora mismo y con el fenómeno de la letra del año, de manera particular en Cuba, y ahí hay doble moral. Ahí tenemos que llamarnos todos a la atención de que hay doble moral en la forma en que estamos ejerciendo nuestro rol como intérpretes de IFA. Hay un detalle muy importante que yo quisiera conversar. Yo puedo como sacerdote o como seguidor de Orisha IFA ver lo que ha sucedido por muchísimos años. Hoy en día hay un fenómeno que se ha acrecentado con el pasar de los años, que en el momento que se toma, pienso yo, y con el respeto de todos ustedes, pienso yo que al determinar un ODU para un país, porque no hablemos del mundo, hablemos de un país que es donde se pudieron cubrir las posiciones, eso es para manejar a nivel de IFA problemas karmáticos del conglomerado del país. No lo podemos individualizar, aunque IFA sabe cómo perfectamente acoplar en cada persona y cómo llevar de manera individual el mismo mensaje para muchos, para uno solo. Eso está claro. Ahora fíjese, yo en mi aniversario de IFA, yo hago todos los ceremoniales de mi aniversario de IFA. Y por ende, como cada uno de ustedes lo debe de hacer, baja un Odu a la tierra para ver cómo Orunmila te va a estar viendo en tu nuevo aniversario y te va a dar una orientación por un año. Ahora bien, tenemos aparte de esto la letra del ESB. Aparte de esto tenemos la letra del país. Y ahora, y no estoy criticando, solamente estoy exponiendo lo que hay hermanos que hacen llamados públicos a sus ahijados para determinarles letras del año individuales. Entonces, ¿qué tan real es todo este proceso, mis hermanos? ¿Qué tanta política hay? ¿Qué tanto interés económico? ¿Qué mensaje podemos llevar a las nuevas generaciones y a los que no tienen conocimiento de que realmente cómo se debe visualizar o armar este rompecabezas que les estoy planteando? Hermano Rafael, si quiere puede comenzar. Sí, claro que sí, hermano. Yo pienso que aquí se pasa de lo general a lo particular. En el caso, por ejemplo, de una letra para una región, para un país, Orunmila IFA está hablando para todos los habitantes de ese país. Pero recordemos algo muy importante, que la salvación es individual. Por eso es, en algún momento, todos nosotros como seres humanos, que somos seguidores de Orunmila, de IFA, de esta práctica, tenemos que ir al pie de Orunmila con nuestro babalawo para podernos sacar nuestra letra personal y Orunmila nos indique cuál va a ser nuestro derrotero, nos va a dar la brújula, nos va a dar las indicaciones, los sacrificios adecuados para poder salir adelante en este tiempo, porque recordemos que hay temporalidad en todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de una letra para un país, la temporalidad aproximadamente es de un año. Y cuando se hace para un ser humano, igual va a ser para un año, pero igual vamos a tener muy presente porque en algún momento esos software que están saliendo se pueden intercalar o se pueden hacer una intersección y algunas cosas positivas o negativas de un Odum también van a sonar por otro lado. Entonces es algo un poco complicado, es algo que tenemos que estar muy cerca de nuestros mayores, hablar de nuestros hermanos religiosos, tener alguna duda, llamarlos, porque es un poco complicado llevar este tipo de cosas, pero soy de la opinión que tenemos que ser muy observadores y no solamente hacer los sacrificios que Orunmila nos indique, sino también respetar los seuos, que no sea letra muerta, que yo lea la letra, la tenga y en 2 o 3 días la pongo en un lugar y no me ocupo más nunca de esa letra.
es muy importante, más que los sacrificios externos, hacer también sacrificios internos. Bendiciones. Okay. ¿Algo, Miguel? Sí, Miguel, cómo no. ¿algún aporte? Discrepo en algo con Juan y al respecto, ¿por qué? Y no quiere decir que no sigamos siendo amigos, no somos. No, para Pero nada. bueno, sí, desde mi punto de vista tengo algo que acotar. Cuando tú realizas una adivinación independiente o personal, no es letra de año. O sea, no es letra de año. ¿Y por qué no es letra de año? Porque si nos ubicamos nada más en un planteamiento del Odum o Canasá, dice que la adivinación personal, como otros Odum lo plantean, pero estoy refiriéndome a este, tiene una duración de un ciclo lunar. Y entonces ahí cambia directamente ese ciclo. O sea, es interesante poder exhortar a un seguidor, a un ahijado, a un miembro de la casa, del B, hacerle una adivinación particular. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero llamar la letra del año no, porque justamente va a cambiar. Es muy diferente porque no va a llevar una preparación, no va a llevar un ritual como lo amerita justamente lo que verdaderamente se llama una letra del año. Estoy de acuerdo en que se haga la adivinación, pero que no se llame letra del año y que el tiempo de duración, siempre las personas preguntan, el tiempo de duración, dice Osaechun que siempre a nuestra diestra y siniestra caminan las negatividades y las energías positivas como tal. Uno es el que tiene que saber con el voz conductual verdaderamente hacia dónde inclina. Y entonces, basado en eso, porque es difícil mantener el balance o el equilibrio, basado en eso es que podemos saber si se inclinó hacia un lado o hacia otro. Respetando la adivinación, la profecía, los recomendados, etcétera. Hasta ahí coincidimos, estamos bien. Pero justamente no lo veo como llamar letra del año a una adivinación personal porque no tiene la preparación o la parte ritualística que tiene que anteceder a esto como tal. Ahora bien, ¿en qué coincido? A tono general, que no se debe, como él mismo llamó, me gustó ese término, letra muerta. Que no sea algo para leerlo y desecharlo en 2 o 3 días. Porque es algo que lleva un esfuerzo, lleva una preparación, lleva un sacrificio, lleva una conexión espiritual, tanto con nuestras ancestralidades como nuestros orisas. Entonces, es lógico que tengamos que tener el respeto a llevar a cabo todo lo que en un momento determinado se determinó en dicha adivinación y saber cómo entonces quitar las negatividades que puedan aparecer de manera presencial en el transcurso del año. Saber cómo cuidarse, saber qué medidas tomar. Ahí lo veo completamente de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Hay que ser realistas. La doble moral existe en estos momentos a tono general. Porque yo ahorita te explicaba, lo primero que empieza y es un discurso que veo año tras año. ¿Por cuál letra me guío? ¿Y por qué son 2? Y entonces, ¿cuál es mejor? No, pero esta gente no hacen esto. Entonces, demeritan un poco el esfuerzo que cada cual hace desde su punto de vista, desde su posición, desde su trinchera, desde su casa, desde el B. Es demeritado un poco por aquellos críticos que desconocen el peso y quieren demeritar. Entonces, yo creo, lo importante sería, primero que todo, que se tomara en cuenta la unificación que se necesita. ¿Y por qué hablaba ahorita de que no estoy de acuerdo en que se diga letra de Cuba y para el mundo? Primero que nada, no es ni siquiera para Cuba, porque al existir 2, está dividiendo completamente la nación. Entonces ya no es para toda Cuba, porque no toda Cuba está compartiendo esa letra. Hay quien la comparte y hay quien no. Entonces ya decir que es para Cuba es un error. Y mucho más grande decir para el mundo, cuando tú no eres capaz de implantar, de respetar o de que se haga prevalecer con toda la veracidad del mensaje de Ifá, la aplicación de los mensajes codificados de los Dumares que son revelados en un momento determinado. Dejar manipularlo, tapar letras, cambiar el sistema. Yo eso que dijo el doctor Orozco lo he notado hace mucho tiempo. Es decir, Ifá no se habla o no se escribe
para comunicar de la manera contextual que se está haciendo últimamente en la letra del año. O sea, sabemos que es un libreto que está no manipulado, pero que está a conveniencia a favor de, sin mencionar. Entonces, ahí nos estamos apartando, ahí estamos incidiendo en una doble moral. Si tenemos el respaldo de Orúmila, si tenemos el poder, ¿por qué no hacer las cosas bien? ¿Por qué no sentarnos a la mesa? ¿Por qué no pulir las diferencias? ¿Por qué no dar un ejemplo, verdad? De verdaderamente unión. Somos los íconos, somos los líderes, somos los que supuestamente en un momento determinado estamos llamados por Olodumare a guiar a nuestros seguidores, y si no nos estamos poniendo de acuerdo, no estamos sirviendo de ejemplo. Entonces, primero hay que hacer una reestructuración interna. Hay que poner en un segundo plano los intereses personales para poder llamar letra del año de Cuba, para buscar una sola letra, para unificarla y para que se revelen verdaderamente no solamente los mandatos de IFA, sino que se pueda llegar a cada una de las casas lo que hay que realizar, las indicaciones de los esboces pertinentes, las obras pertinentes, para que se pueda ver un cambio, porque es lo que ha hablado ahorita Orozco. Hay una repetición, no solo en la letra de Yobbe, sino en las profecías. Y entonces mucha gente, ¿para qué voy a ver la letra si este año viene peor y el otro está peor? Pero es que está peor porque si no hay una organización y si no se están haciendo los cambios que se hacen necesarios para extirpar la negatividad se mantiene. Entonces Cuba está verdaderamente bajo una sombra, y los que tienen el poder para poder quitarla no están pensando en quitarla, están pensando en intereses personales. Y me disculpa quien no esté de acuerdo, pero esto es una realidad que no está excepta a los ojos de nadie que pueda tener conciencia y pueda mirar lo que en un momento determinado acontece en cada una de las letras de año por esta fecha y durante el mes de enero. Ya después la gente se lo olvida, pero durante todo el mes de enero esas dos letras es la comidilla de todos los practicantes. Eso es lo que tengo que aportar. Importantísimo eso que ha dicho el hermano. Y yo quiero agregar dos cositas más, Heriberto. Mira, cuando se va a pensar en la letra de un país, y lo dijo de manera espectacular Totó, tiene que participar un país. ¿Ya? No puede ser que sea una letra dictada desde la capital de un país bajo las posiciones que rigen la capital de un país, porque la capital no es el país. Y cada zona, cada provincia tiene una geografía diferente, tiene un clima diferente, una idiosincrasia diferente. Y yo te puedo poner un ejemplo sencillito para no expandirnos mucho en esto. Santiago está atravesada por una de las fallas tectónicas más complejas del mundo, que es la superposición de las placas del Caribe y de Norteamérica. Por tanto, Santiago de Cuba es un lugar en toda Cuba que constantemente está bajo sismo y bajo riesgo sísmico. Santiago de Cuba tiene está muy cercano a la fosa de las Marianas, una de las fosas y una de las depresiones oceánicas más profundas que existe en Santiago de Cuba. Tiene una geografía montañosa bien compleja. ¿Ya? Y esto hace que las posiciones y los orichas que deben manifestarse en esa ciudad no son exactamente los mismos que se manifiestan en la capital del país. Entonces, a mí me parece a veces, mira que he preguntado eso en los años que tuve de asesor del presidente de la Asociación Yoruba allá de Cuba, mira que pregunté esto, pero nadie me sabía responder hasta que un día Manolo se dignó a repartir las ceremonias por provincia. Entonces, cada provincia, según lo que era verdaderamente notorio de cada provincia, era el oricha que se le asignaba para que hicieran los sacrificios, y se veía la implicación del país en esa letra. Pero de la hora en punto en que yo sacrifico al malecón, de la hora en punto en que yo sacrifico a la Palma de La Habana y sacrifico a todo lo que tiene que ver con la capital, me parece a mí un tanto, no sé, regionalista, por decirlo de la mejor manera, ¿no? Entonces ya La Habana sacó la letra y todo el mundo tiene que reírse por la dinámica espiritual y social de la capital. No me parece, porque cada provincia tiene sus particularidades. Y mira, yo tuve la oportunidad hace un tiempo de escuchar una conferencia del maestro Víctor Betancourt,
hace unos cuantos años ya, creo que fue sobre el 2009 o el 2010 que lo escuché hablar en un evento que tuvimos sobre el tema de la letra del año. Yo he llevado una analogía que a mí me pareció muy interesante y yo me he apropiado mucho de esa idea y se la quiero transmitir a los hermanos presentes y a todos los que están en la escucha. Víctor decía que él había encontrado la respuesta, ¿no?, al tema de la pregunta todos los años de las personas. ¿Por qué letra me guío? ¿Cuál es la letra que me va a llevar al éxito de lo que yo quiero o alcanzar verdaderamente lo que yo necesito? Y Víctor ponía un ejemplo muy interesante. Y Víctor decía que cuando un ejército va a la batalla a enfrentar la negatividad, de verdad, tiene un gran objetivo que es el vencer la negatividad y tener la victoria de lo que se propone, el Ishegún. Y él decía que cuando los que estaban en el comando del ejército iban a dar las orientaciones necesarias a cada una de las partes del ejército, las coordenadas parecían, disculpen, diferentes, pero todas iban con un mismo fin. Entonces él decía que cuando tú le dabas las coordenadas a la marina, no eran exactamente las mismas coordenadas que le iba a dar a la infantería, ni la misma coordenada que le iba a dar a la aviación. Y las tres pudieran pensarse que tienen discursos diferentes y orientaciones diferentes, pero tributan a un mismo fin y tributan a un mismo objetivo, que es el de lograr el vencimiento y lograr lo que se propone. Entonces a mí me pareció esa analogía bastante interesante y créanme que empecé luego de eso a hacer una comparación entre las letras que salían en Cuba, es decir, en este caso la de Palmira, que era una de las más relevantes, la de la Casona y la de la Asociación Yoruba. Y créanme que en el discurso de esos tres Odun, a pesar de ser diferentes, había siempre un conjunto de puntos que eran afines y era un mensaje recurrente en las tres letras. Y me pareció interesante esa analogía de Víctor y bueno, quería compartirla con ustedes porque quizás pueda servir para explicar este fenómeno, ¿no?, de tantas letras. Yo en lo que aportó Miguel y el doctor Enrique, estoy 100% de acuerdo con el discurso político que se está llevando repetitivo. Pero me llamó mucho la atención este año 25, la letra que sacó la Asociación Miguel Félix Padrón, presidida por el Olugo Lázaro Cuesta. Me llamó la atención porque la rueda de prensa que hicieron, yo la pude grabar desde el YouTube y el desarrollo que tuvo fue inclusive a nivel crítico hacia las autoridades del país. Me llamó mucho la atención que primera vez que yo veo eso, que hay un levantamiento contra las autoridades, pues, o el mal gobierno que se pueda estar llevando. Hubo una crítica y me pareció muy importante eso. Cuando los que nos escuchan puedan buscar en el YouTube letra del año del 2025, escúchenlo para que analicen esto y el mensaje es muy duro y fuerte y conciso. Olugo Toto, Sí, algo lo que quiera primero que quiero aportar. aportar es lo siguiente, que nuestros oyentes, si pertenecen a un grupo X y siempre se han guiado por su letra, no se cambien, porque últimamente me voy a guiar por la de Panamá porque está Iré. No me voy a guiar por la de Cuba porque está Osorbo. Me voy a guiar por la de Venezuela porque está en Iré. Eso es un sacrilegio y eso es una falta de respeto. Usted debe guiarse por la letra donde usted vive, donde usted está. No guiarse por la letra de Panamá porque está Iré o por la letra de Chicago porque está Iré. No, eso está mal hecho, eso es falta de respeto y eso no se hace. Tenemos que decirle a todas aquellas personas que en un momento dado saquen una letra y es Ayewó, o es Osorbo, o es Ondina, o es Icuaron, ellos fue Ñaraye. Bueno, hacer los sacrificios para quitar ese Osorbo. Porque esa letra está hecha para ti, porque tú eres parte de ese grupo. ¿Por qué te vas a salir y a guiarte por una que no es de tu grupo? Que es lo que hacen muchos santeros y hacen muchos babalabos que se guían por una letra
porque está Ire y no se llevan por la de ellos que está Osorbo. Otra cosa que quería aclarar, como tú hablabas sobre los diferentes DAFA. El DAFA de apertura de año es un DAFA colectivo, es un DAFA general y es válido para muchas personas. Este DAFA individual, que en un momento dado en ciertas casas hace el padrino babalawo a sus ahijados, es un DAFA personal, que si se hace sin fines de lucro, yo lo apoyo y lo valoro. Si lo hacen en forma de lucrarse a partir de ese DAFA, no aconsejo que lo hagan. Pero sí vale la pena hacerlo, porque ese individuo va a preguntar cosas directas que van con su casa, con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, con su negocio y con su entorno. Ahora bien, el DAFA de año es una responsabilidad del babalawo de hacerlo o no hacerlo. Yo sí, en mi lugar lo hago todos los años. Hay años hasta que le doy su aburé y este año me vio Cundaquete. Y después llamé a mi oye, bien, leí la aburé a Ruli y me vino Cundaquete. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en mi año? Cumpliendo con Orunla, que me dio un año más de vida, dándole su sacrificio, ya sea a 10, a Uré, ya, lo que tú quieras darle. Y a su vez, acá haciendo un DAFA, donde él va a hablar conmigo y me va a decir lo siguiente: estás haciendo bien las cosas, estás Iré, te quiero, te adoro, mediante la conversación de los babalawos. Oye, estás haciendo mal las cosas, tienes que cambiar, tienes que ver que lo que hace, tu conducta no es la correcta. Por ende, todo DAFA que se haga es bueno, siempre y cuando se cumplan. En primer lugar, con los consejos que se den. Y en segundo lugar, con todos los sacrificios que se den. Si no, no te haga DAFA. Yo soy una persona que me hago DAFA todos los lunes religiosamente. Todos los lunes de Dios. Entonces, yo relampagué. Después aprendí que los aborígenes hacen como una consulta o una pregunta cada 4 días. Ellos cada 4 días le preguntan, hacen consulta, yo lo hago cada 7, pero yo cada 7 días te hago una consulta completa, donde termino mi consulta, y esto que los babalawos, no quiero que hagan lo que yo hago, pero que entiendan. Cuando termino la consulta, acto seguido me hago una payerú, acto seguido, aunque me haya marcado un esbo, porque eso fue lo que aprendí en mi linaje. Cuando Atefe, al terminar me hicieron a Payerú. En Itá, al terminar me hicieron a Payerú. En Iyoyi, al terminar me hicieron a Payerú. Entonces, llegué a la conclusión que esa es una de las armas más grandes de Babalawo. El tablero, la cheorula o el crosum, el esbo, el irofá que use, si usa pez plata o la moneda o el irú, que son las armas invencibles que tiene la borula. Entonces yo tengo por costumbre, me consulto este Iré o este Osorbo, me hago una payerú. Después el esbo que marqué lo haré al segundo al tercer día. Entonces hago DAFA, hago adivinación cada lunes, pero cumplo con los sacrificios, porque yo no hago nada que llegue el otro lunes y me faltó rogarme la cabeza, o me faltó darle de comer a la puerta, o me faltó echar a ella a mi nieto, etcétera, etcétera. Entonces, siempre y cuando uno vaya a hacer un DAFA o una consulta, una adivinación, debe haber cumplido con los sacrificios completos del anterior. Si no ha cumplido, no te lo hagas, porque entonces uno no va a estar de acuerdo contigo. Que es lo que entonces avala lo que usted acaba de decir, el DAFA de apertura de año, el DAFA cuando cumplimos año IFA, el DAFA al inicio del año, y cuando un babalao por una razón X tenga que hacer un DAFA por un motivo específico, que lo haga correcto, pero que cumpla con los sacrificios. Que vea el toyale, que es lo que le dice, y que vea la profecía, que cumpla con todo lo escrito en esa profecía para poderla vivir si es Iré. Y si es Ayewo, poderla eliminar y entonces buscar ese Iré que sea el que te lleve una vida buena y constante. IFA es complejo. IFA no es solo hablar por hablar. IFA es complejo. Yo se lo digo a todos. Fíjense si es complejo. Que cuando nos quedan 2 bikinis, marcamos un palito. Y cuando nos queda 1, marcamos 2. Y mucha gente se muere sin conocer el por qué hacemos eso.
Muchos alados se mueren y no saben. ¿Por qué marcamos al revés? Corula es impredecible, IFA impredecible, y hay que tener ese amor, esa dedicación, esa pureza a la hora de andar con IFA. Tiene que ser honesto, tiene que ser puro, tiene que ser todo. Y yo lo aplico en mi vida porque, no sé, ojalá haya por ahí alguien de mis tiempos, 66 años, porque fui camilito. Y en los camilitos, ¿qué te enseñan? Disciplina. Te enseñan a levantarte a las 4:30, a hacer ejercicio, a hacer plancha, a hacer abdominal y disciplina. Entonces el hombre, el babalago, que es disciplinado, ya con ser disciplinado, vence. Por escuchar a su mayor y estar siempre a pie de ese boludo que en un momento dado te consagró, vence. Tienes que capacitarte, hijo, porque no solo con estar con tu padrino es suficiente, tu padrino te dará una mano, pero tú como ahijado tienes que poner la otra, y ambas las unes y ahí viene el triunfo de todo. Doctor Enrique, ¿podría hablarnos sobre su mensaje de despedida, por favor? A ver, mira, hoy por hoy nos enfrentamos a un reto bien interesante. Y yo me imagino que todos los que tienen la oportunidad de interactuar en algún momento con las redes deben haberse percatado de este fenómeno que hoy nos invade. Y es el hecho de la creación de múltiples instituciones virtuales. Hoy tenemos la Asociación Fulanita de IFA, la Asociación Perencejita de IFA, la Asociación de Internacional de IFA no sé quién y de IFA no sé cuánto. Es decir, hoy tenemos personas que gracias a las redes sociales interactúan a través de estos medios y a veces no se conocen ni siquiera de manera personal. Y se afilian y se agrupan por afinidad de los discursos a determinados grupos. Y hoy por hoy tenemos el ejemplo, que no voy a citar nombres para que nadie se sienta mal, pero sabemos muchísimo que en las redes existen hermanos que dirigen supuestas cofradías virtuales, teniendo un líder que está, por ejemplo, en España, ¿ya? Y la mayoría de los miembros están regados por el mundo entero. Virtualmente se reúnen y hoy se sienten también en la potestad de decir, nosotros necesitamos una letra del año para el mundo. Eso es otra cosa que me parece a mí en lo personal, sin que nadie se vaya a poner guapo, que es inclusive hasta ofensivo. A mí me suena hasta ofensivo, vaya, el tema. ¿Cómo es posible que personas que ni se conozcan, que no interactúen, que sencillamente lo que lo hace conectarse sea un dispositivo electrónico como una computadora o un teléfono, pueden pensar que por ese tipo de relación que han logrado a través de este medio estén preparados o capacitados como institución, como grupo, para darse a la tarea de tener una letra del año para el mundo, solamente por la diversidad de los miembros en diferentes lugares? Eso me parece una idea ahora mismo bien complicada, me parece algo que no es correcto. De todas maneras, cada cual es libre de hacer, ¿no?, con su libre albedrío lo que entienda y de hacer lo que estime pertinente según su entendimiento. Pero a mí en lo particular, esa es una de las ideas que me parece ahora mismo muy chocante. Inclusive, hoy por hoy hay rivalidad en las redes sociales entre estas instituciones virtuales por quién es el que tiene verdaderamente la letra del año. ¿Ya? Y tenemos que aguantar que un individuo se abrogue el derecho de hablar de una letra del año para el mundo, desde un sillón, detrás de una cámara, detrás de un celular, y decir, no, desde aquí yo voy a profetizar todo lo que va a pasar en el mundo este año porque yo tengo la capacidad, el conocimiento y le interesa, ¿no?, de poder comunicarle al mundo cuáles son mis profecías para el año. Estas son cosas que me parecen, sin querer faltarle respeto a nadie, aberrantes hoy por hoy en el mundo de las redes sociales. Para hacer un tipo de ritual como este, necesariamente necesitamos de la presencialidad de los miembros, de una cofradía, de un líder, de personas capacitadas, de interactuar directamente con las divinidades y con las posiciones. Entonces, imagínense ustedes, ya teníamos bastante problema con la desorganización de las letras locales. Imagínense ustedes ahora tener que interactuar con todas estas letras virtuales y mundiales
que se están realizando en redes sociales. Sencillamente no es para ejercer una crítica, sino para llamar a la conciencia a todos los hermanos que tienen este tipo de práctica, que tienen este tipo de postura, a la reflexión, porque realmente IFA no es de redes sociales. IFA no es algo que tú puedas establecer vínculos a través de redes sociales. Se hace necesaria la presencia del maestro ahí, del padrino, del guía, de interactuar con él, de ver cómo hace el esbo, de ver cómo hace el dafá, de ver cómo hace el sacrificio. Ese es el verdadero, así es como se aprende IFA. IFA es imposible aprenderlo, ni mucho menos comunicarlo de la manera que pretendemos hoy, a través de redes sociales, violando todos los códigos éticos habidos y por haber. Muy interesante lo que está diciendo y una realidad fuerte que a muchos nos causa gracia porque es bastante infantil, la propuesta es muy infantil, no es madura y no es de personas que tengan un criterio o un nivel de conocimiento, ¿entiendes? No es por faltar el respeto, es porque el trasfondo es que no tiene pies y cabeza. Miguel, para su criterio, el agudo que debe sentarse a tefar el Odu de la letra del año debe ser el mayor o el menor. Excelente pregunta. Es algo bien controversial también y te explico desde el punto de vista que se vea. Siempre el más pequeño va a ser guiado por el mayor o por los mayores. O sea que no hay un libre albedrío en su manipulación. Tiene que haber una guía exacta y la atención de los mayores. No creo que haya mucha diferencia, te explico. Se dice de que no, es pequeño porque no tiene la maldad, porque puede manipular sin maldad, pero el mayor tampoco debe manipular Ikin. O sea, el mayor, si sabe el peso del ritual que se está haciendo, entonces no debe manipular tampoco ese tipo de práctica. Entonces, yo estoy de acuerdo en ambos dos. O sea, en mi plano personal, lo veo correcto que lo pueda hacer el más pequeño y lo veo correcto que lo pueda hacer el mayor con el asesoramiento de todos los que están ahí, que tengan que estar verdaderamente en función. Si todos están en función, entonces logramos el objetivo que es lograr descodificar el mensaje oculto de los Dumari y poder revelarlo. ¿En qué sí estoy de acuerdo? Que sean justamente a tono general, todos los que están presentes, que interpelen, que den su aporte, porque según Osarete, hasta los más pequeños son los que adivinan, hay que escucharlo. O sea, el consejo tiene que venir de manos de todos. Y el resumen, como tal, por parte de los mayores. Pero sí no veo esa diferencia cuando verdaderamente estamos al tanto o estamos en función de lo que se está haciendo. Tenemos que confiar, no podemos crear una desconfianza. Si hay un mayor que es el que va a manipular los Ikines, tenemos que tener toda la confianza que ese mayor lo va a hacer de la mejor manera posible y que lo va a hacer con la transparencia que tiene que hacerlo. Porque lo contrario sería engañarse él y querer engañar a los demás. Pero lejos de todo, cuando estamos en función de chequear lo que se llama el DAFA o el Alukin con Ikine, todos nosotros que tenemos ya una cierta experiencia sabemos cuándo o no se quiere manipular el Ikin. Entonces ahí podemos rápidamente señalarle, estás manipulando Ikin. Y entonces, si es una persona así, no tiene derecho a estar sentado ahí, ¿me entiendes? Por eso te digo que todo está en la función de los mayores que estén asesorando y verificando el proceso de Alukin, y creo que ahí viene entonces el éxito, pero no podemos demeritar de que porque está sacada por el menor o por el mayor hay una diferencia. Siempre que tengamos la presencia fija y el apoyo de los mayores, va a ser un éxito. El hermano Rafael, su mensaje de despedida brevemente. Sí, bueno, yo creo que hemos debatido ampliamente todo este tema de la letra del año, que aparte de ser un motivo social, religioso, tenemos que hacer algunas adecuaciones. Mi planteamiento sería mandar un mensaje de unidad para todos los religiosos, no importa la casa religiosa que sea. Necesitamos realmente darle el valor que Orunmila tiene para el mundo. Dejemos a un lado nuestros problemas personales, nuestros temas de ego y realmente pongamos nuestro corazón y nuestro trabajo religioso. Así.
Yo de verdad que le agradezco a todos los hermanos el apoyo que estén con nosotros, llevando su conocimiento, de verdad. Síganos en las redes sociales, cada uno de ellos se encuentra en el Facebook, Instagram y en TikTok, lo pueden buscar. Le agradecemos el apoyo hacia nuestro podcast dimensional y les recuerdo, IFA no se demuestra en un comunicado anual, mis hermanos, se demuestra en cómo tratamos al otro, en cómo corregimos los chismes, en cómo frenamos la traición, en cómo cuidamos a quien sufre, en cómo sostenemos una comunidad. Eso sí orienta, eso sí transforma. Está bueno de protagonismo. Espero que el próximo año podamos seguir compartiendo y que Olodumare nos bendiga a todos. Así sea. Gracias. Muchas gracias. Y a todos por la oportunidad. Gracias. 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 Podcast Dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas.